continuamos con María Teresa Velandria, experta en política internacional. María Teresa, brevemente, antes de entrar en algunas preguntas y comentarios, las opciones que tiene hoy la paz en Colombia, ¿cómo se puede renegociar ese acuerdo? ¿Bajo qué bases? Mira, yo creo que incluso los promotores del no tienen diferentes lecturas de lo que pasó el día domingo. Tú tienes la postura del presidente Pastrana, donde sale luego de la reunión con el presidente Santos y dice, bueno, este acuerdo está bien, hay cosas que podemos rescatar, hay cosas con las cuales estamos de acuerdo, pero ya coloca a su persona dentro de la comisión de renegociación y básicamente el presidente Pastrana ha sido muy insistente en el tema del narcotráfico, es decir, él ha sido bastante claro en decir que la FARC, que es un cartel de drogas, uno de los carteles más importantes del mundo, que en el acuerdo, por ejemplo, uno revisando lo encuentra que habla de la erradicación de cultivos voluntaria, de la erradicación de cultivos obligatoria, de la repartición y la titularización de la tierra de las personas que están sembrando la cocaína, pero en ninguna parte la FARC asume la responsabilidad del tráfico de drogas, la comercialización y además dónde tienen el dinero que han acumulado durante todo este tiempo. Entonces ahí el presidente Pastrana le carga al acuerdo en el tema del narcotráfico. Por otra parte, en la reunión que hizo el presidente Uribe, Marta Lucía Ramírez, Olmes y Zuluaga y el procurador Ordóñez, hablan de una renegociación total del acuerdo. Eso incluye revisar el tema de justicia transicional e incluye revisar la participación política de la FARC en lo que es el Congreso y en las actividades políticas. De manera que hay como dos visiones dentro de los promotores del no que creo que tienen que llegar a un conjunto para plantearle a la FARC lo que ellos estarían dispuestos a renegociar. Timochenko ha dicho desde La Habana y Humberto Lacalle que ellos primero le aclaran al presidente Santos que el hecho de que la gente haya votado que no significa que van a volver a la guerra, y yo creo que eso deja muy mal a Santos, que había amenazado a la gente diciéndole que si se firmaba no iba a haber guerra, y Timochenko lo aclara el propio domingo en la noche, dice, mire, ya nosotros dejamos las armas y queremos usar la palabra. Yo creo que eso es muy importante. Eso es muy importante, pero también hay un elemento, María Teresa, y es el hecho de que la guerrilla ha reivindicado que ya ese acuerdo se firmó y que ese acuerdo fue depositado ya en instancias internacionales. Sí, pero es que ahora, hay un problema desde el punto de vista jurídico, y yo ahí coincido con el presidente Uribe. El gobierno de Colombia dice que eso es un tratado internacional. Pues para que haya un tratado, las condiciones tienen que ser las que están establecidas en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en el artículo 38, donde dice que un tratado está firmado entre estados, por escrito, conforme al derecho internacional público, y así consta en uno varios instrumentos. Bueno, la FARC no es un estado. En consecuencia, ya ahí es un acuerdo entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de la FARC, Ejército del Pueblo, pero no es un tratado internacional. Y el hecho de que se haya depositado en la Organización de las Naciones Unidas no significa que no pueda ser renegociado. Todo tratado puede ser reformado, enmendado, renegociado y anulado. Si una de las partes no lo quiere. Esto no es un tratado internacional, esto es un acuerdo. Un acuerdo de paz. Y a mi juicio se cometió un error también muy importante, y es haber hecho la firma del acuerdo de paz el 26 con una puesta en escena internacional gigantesca, sin que los ciudadanos colombianos que tenían el derecho de votar que sí o votar que no pudieran expresar cuál era su opinión. Yo creo que viene un proceso de renegociación muy difícil, porque los puntos centrales del acuerdo, o el corazón del acuerdo, que tiene que ver con llevar a la FARC a la justicia, con que se hable del tema del narcotráfico, muy probablemente la FARC se va a cerrar sobre sí misma y va a decir que esos temas no los va a renegociar. ¿Y eso puede frustrar el acuerdo? Yo creo que no, yo creo que ya la paz no se negocia, la paz se decide. Yo creo que los colombianos decidieron tener paz. Yo creo que hay que renegociar algunas cosas del acuerdo y van a avanzar, y yo creo que probablemente se va a tardar un poco más, pero va a haber paz. Preguntas. Ya la pregunta sobre los destinos del dinero de la FARC, que era Alex Luis, ya tú lo estabas comentando, ¿verdad? Mariano Crespo, María Teresa Velandria, ¿no cree usted como venezolana que no debería sabotear a la República en cuanto a un derecho en Mercosur? No, yo no estoy saboteando a la República, sencillamente la República se está saboteando a sí misma cuando no cumple. Incluso el gobierno ha debido enviar a la Asamblea Nacional el conjunto de normas y principios y protocolos que hay que adoptar, y no lo ha hecho. Y yo no creo que la Asamblea Nacional en este momento, aunque la mayoría es de la oposición, vaya a negar la aprobación de un acuerdo como el Mercosur. Pregúntale a la entrevista @Venezuela, @Daiso3, que si ella fuera colombiana, ¿por quién hubiese votado? ¿Por el sí o por el no? Una respuesta sencilla, de selección simple. Yo hubiera votado que no. Ingrid, la gente pide que den prisión a los cabecillas guerrilleros, pero ellos nunca van a aceptar ir presos, por algo están negociando. Por aquí me dicen, ya estamos... saludos de Maracaibo, excelente invitada. Personas como ella necesitamos en la política exterior. Marcus Romero. Gracias. @MelinaTP21. Tienes una invitada de lujo, por favor no la interrumpas tanto.
No hay gasolina en portugués, ese es otro tema. María Teresa Velandre, ya esa pregunta. Pregunta sobre los destinos de la FARC, ok. Según la señora, no habrá paz en Colombia. Los que le interesa la guerra hacen fiesta de no perder sus No. ventas de armas, dice Jesús Eduardo Jaime. No, yo creo que no, yo creo que lo acabo de decir, la paz no se negocia, la paz se decide, lo que se negocia es el desarme y la desmovilización y eso ya es una decisión del pueblo colombiano. Yo creo que los colombianos votaron no a la impunidad y sí a la paz. Y lo han dicho todos los actores, no solamente el presidente Santos, sino también Timochenko, Uribe y Pastrana. Incluso aquellos que promovieron el no están de acuerdo que todos están unidos en torno a que haya paz, pero no una paz así como estaba prevista. Y yo sencillamente lo recuerdo y se lo recuerdo a mis estudiantes. Uno lee el acuerdo y rememora la paz de Versalles. En la paz de Versalles, en el año 1919, todos los costos de la guerra se los cargaron a Alemania. Toda la responsabilidad se la cargaron a Alemania y el resto de las potencias aliadas que derrotaron a Alemania no se movieron un ápice de lo que era su posición, es decir, no entregaron las colonias, no promovieron la democracia, no respetaron las fronteras y no pagaron ningún costo. Bueno, este acuerdo era más o menos igual. Todo el cargo y el costo de la paz se le cargaba al gobierno colombiano y a los contribuyentes, incluyendo el salario de los guerrilleros, incluyendo el nuevo Tribunal de Justicia, incluyendo la participación política, donde además se le daba al nuevo movimiento político un financiamiento del 10% hasta el 2026. Entonces tú dices, le van a dar la misma cantidad de dinero a un movimiento guerrillero que a los partidos tradicionales sin que la FARC de su propio dinero pusiera nada. Otra pregunta por aquí, ¿y qué se va a hacer con Uribe y su relación con los paramilitares? Dice Andrés Balboa. Dice aquí, Andrés Balboa dice lo siguiente, ¿qué se va a hacer con Uribe? Narcotraficante y jefe de los paramilitares, dice Andrés Balboa. Bueno, eso es un asunto que tienen que resolver las autoridades colombianas, no nosotros. Y yo creo que hay un elemento importante que se recoge de lo que fue la calle de Colombia el día domingo. Los ciudadanos de a pie te decían que para avanzar en un nuevo acuerdo de paz había que desantificar y desuribizar la conversación. Y yo creo que ahí está el meollo del asunto. Cuando tú sacas a las figuras principales que generan algún tipo de reacciones adversas y encuentras los puntos en los cuales los colombianos están de acuerdo, probablemente se avance. Yo creo que allí el factor de equilibrio en esta triada es el presidente Andrés Pastrana. El problema de todos es que los Castro están metidos en Venezuela y Colombia, dice por aquí otro tuitero. Carlos Che, ¿cómo quedan las víctimas venezolanas del conflicto como los guardias nacionales muertos en Perijá? ¿Quién los indemniza? Carlos Che dice por Eso aquí. es bien importante porque nosotros somos víctimas del conflicto armado colombiano y nuestros militares en los años 60, 70, 80 y 90 tuvieron que cargar con el peso de lo que Colombia no podía hacer. Y básicamente quienes atacaron nuestras bases de protección fronteriza durante esos años fueron la guerrilla del ELN, los Charcos, los Bancos, Cararabo, donde mataron a nuestros soldados defendiendo la integridad territorial venezolana y que todavía no han sido indemnizados, y eso es un capítulo dentro de las víctimas que deberíamos considerar. Aida Contreras, qué señora tan elegante, inteligente, digna representante de la mujer venezolana, te dice por aquí. Otro comentario, pues no entiendo, ¿está de acuerdo con Uribe? No estás de acuerdo en todo. Bueno, he dicho, pero ¿estás de acuerdo en eso con Uribe? No, estás de acuerdo en todo. Parece una vocera oficial del no, dice Yunieski Fernández. Es que yo creo que la democracia es disenso y usted puede votar sí o votar no. Y no todos los ciudadanos colombianos que votaron no son uribistas, como no todos los que votaron sí están a favor de Santos. Yo creo o de la FARC. O de la FARC. Yo creo que hay que darle el respeto que merece el ciudadano que votó de manera consciente. Y si tú te das cuenta de la campaña por el sí, que prácticamente estigmatizaba a todo ciudadano colombiano que quisiera votar que no, diciéndole que el que votaba no estaba a favor de la guerra, yo creo que ahí la gente se sintió mal. Como también desde el no dijeron, bueno, si votan por el sí, están dándole poder a la FARC. Dándole poder a la FARC. Entonces yo creo que hubo también un uso excesivo de la campaña intimidatoria de los dos lados, y en el medio estaban los ciudadanos de a pie que dijeron, bueno, yo tengo una opción, yo voto sí o yo voto no. Y la mayoría se abstuvo. Un 63% de abstención. La mayoría absoluta. Lamentablemente en Colombia la abstención es un mal endémico, y en todas las elecciones, incluyendo las presidenciales, que son las que movilizan mayor cantidad de gente, la abstención siempre es superior al 50%. Aquí hubo 63% de abstención, con lo cual hay un grueso muy importante de los colombianos que no se manifestó a ninguna de las dos opciones. Oscar Dolante te dice, felicitaciones por esa entrevista muy orientadora e instructiva. Cabar 3LM. Saludos, entonces, ¿para qué sirvió el plebiscito? Creo que fue a destiempo. Y sucede sin gasolina en Barinas, dice. Mira, el plebiscito, los colombianos decían que había sido muy apresurado. Y fue muy apresurado porque se firmó el acuerdo de paz el 26 con una puesta en escena, como ya lo dije, el secretario general de la OEA, el secretario general de la ONU, los representantes del Papa, todos los presidentes latinoamericanos, sin que los colombianos lo hubieran refrendado. Y yo creo que el gobierno no tenía un plan B
y ha quedado demostrado. Como creo que tampoco los promotores del no tenían un plan B. Porque fíjate que se produce esto el lunes, las reuniones se comienzan a dar a partir de ayer y ahora es que se están poniendo de acuerdo en una comisión de cuáles son los puntos que van a llevar al proceso de negociación. Mira, por aquí te dice un tuitero, ya terminando. Bueno, Ángel Álvarez, excelente invitada, mi profesora de posgrado. Hoy una invitada de lujo, felicitaciones, ayer un invitado, bueno, esto ya es un insulto que no voy a leer. Excelente María Teresa Velandria, te dice Sócrates por aquí. Gracias. Pero por aquí había uno, ya con esto voy a despedir, que te decía que lo hipnotizaste con tus ojos, dice por aquí un, caramba, se me perdió. Y otro dice, José David García, la señora está parcializada, no puede tener mucho valor su opinión. Bueno, son opiniones de cada quien, ¿verdad? Y Alexander Silva dice, este es el tipo de persona que hace falta en la Cancillería venezolana. Aquí nos vemos todos en Globovisión y aquí Así opina la es. gente de diversa manera. Eso es lo bueno que tiene. Y lo que pues, estamos haciendo la es un análisis diversidad. objetivo del proceso de paz y de las consecuencias, que por cierto, yo creo que nosotros como venezolanos tenemos que empezar a hablar de las consecuencias del posconflicto. Yo creo que hay que poner el tema en la mesa, yo creo que las Fuerzas Armadas tienen que prepararse para el posconflicto, es decir, en la defensa de la integridad territorial de las zonas de fronteras. Yo creo que tenemos que prepararnos para cuáles son las consecuencias en materia de la reforma agraria, lo que va a significar el crecimiento económico de Colombia, lo que va a significar el desplazamiento de algunas columnas guerrilleras que no se desmovilizaron hacia nuestro territorio, la apertura de la frontera con Colombia. Yo creo que hay que empezar a hablar de esos temas que son importantes para nosotros y que pareciera que no tienen espacio en la opinión pública. Te agradezco mucho, María Teresa, que hayas venido, Vladimir Laguna. Un abrazo. De verdad que sí. Bueno, María Eugenia Luna dice, hoy hay fiesta en tu programa con esa invitada de lujo, Gracias. conocedora del tema, y Robespierre dice, ¿qué tipo de paz es esa? ¿De qué habla esa señora? Si votaron no la acuerdo. Bueno, opiniones. Opiniones. Gracias por haber venido, María ti, Teresa, un Vladi. placer. Y nosotros vamos a la pausa y vamos a conversar con el alcalde de Las Tejerías, del estado de Aragua, Alcides Martínez. Vamos a hablar un poco sobre los CLAP. Vamos a ver qué nos trae sobre ese tema. Vamos a la pausa. Ya regresamos a nuestra etiqueta política en Vladimir Laguna, porque aquí en Globovisión nos vemos todos.